Este video es resubido del canal principal Críticas o Opiniones, por si quieres ir a ver ese además de todo el contenido que ya tengo. Disfruta el video. Y aunque el primer video que les aparece en el canal es ¿por qué las personas creen que la Tierra es plana? Los terraplanistas. Pero la verdad es que ese no fue el primer video que subí, aunque sí fue el primer video que publiqué. Me explico. El primer video que subí a YouTube fue Querétaro contra Atlas, invasión y la violencia en la corregidora, el peor día del fútbol mexicano. Pero, como pueden ver, no pude publicarlo, por las reglas de YouTube. Y no crean que subí imágenes fuertes o cosas así culeras, para nada. El material que usé fue el que se subió a YouTube por otros canales. En este video le voy a dar seguimiento a un año de lo sucedido en el estadio del Querétaro, la corregidora contra el Atlas otra vez. Espero te guste el video. Bueno, para el que no se acuerda lo que pasó, les refresco la memoria. El día 5 de marzo de 2022, en el partido de fútbol de la Liga MX, en la jornada 9 del torneo Grita México Clausura 2022, en el estadio La Corregidora, donde se enfrentaban los equipos del Querétaro contra el Atlas. En minuto 62 se detuvo el juego, y posteriormente se pospuso, cuando los animales de los equipos empezaron a pelearse y que, para salvar a las demás personas, están invadiendo por seguridad, mujeres y niños están ingresando. Es realmente lamentable lo que está sucediendo en estos momentos. Se tuvo que detener el partido por la seguridad de todos. Aunque después los supuestos aficionados también bajaron e hicieron que la gente corriera hacia donde pudiera, principalmente a las bancas y los vestidores de los equipos. Fueron 26 personas lesionadas, 24 hombres y 2 mujeres. Una persona perdió un ojo, dicho por Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro. Pero extraoficialmente, dicho por el comentarista David Medrano, se reportaron 17 personas fallecidas. Y hasta se habla de que la cifra llega hasta las 30 personas que han perdido la vida. Pero, ¿y las personas detenidas? Bueno, en total se han cumplimentado 34 órdenes de aprehensión complementadas en las 59 solicitadas. Además, se han realizado 51 cateos en 6 municipios del estado, incluyendo las instalaciones del Club Deportivo Gallos Blancos y de la empresa de seguridad privada. Hay varios testimonios en internet de gente que fue al estadio, yo te pondré algunos. El gobernador acaba de decir que no había personas fallecidas. Ya está confirmado, mi amigo. Nos llegaron por afuera, güey, traían tubos, palos, pistolas, güey. Un compita que mataron le dieron como 7 balazos, güey. Ya estaban los cuerpos inertes, los siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya que había fallecido, para después quitarle toda su ropa. Lamentablemente uno de los chavos que yo llevaba lo mataron. Les repito, no hay ningún muerto. Y vuelvo a decir, gracias a Dios, en este momento no hay ningún muerto. Tenemos 14 lesionados, 2 de gravedad, 4 que ya están por salir y darse de alta, y los demás están estables. Fueron fatal, fue una pesadilla para mí, para mis hijos. Fue horrible, yo nunca esperé esto. Yo sabía que había una rivalidad muy grande, pero no creía llegar a tanta crueldad, porque fue una crueldad lo que hicieron, la verdad. Policía que existe ya en la zona de La Porra dice, yo me deslindo, le empieza a pegar a la zona, a la gente de la Porra. ¿Qué hace la gente de La Porra? Pues empieza a salir a los camiones. ¿Qué pasa cuando sale la gente a los camiones? La misma Porra de Querétaro sale a la zona de los camiones. No existe. Ahora sí que cuando todo está coordinado, no hay ningún pretexto. Todo estaba condicionado para que la gente de Querétaro le pegara a la gente del Atlas. Desde que llegamos y desde que nos fuimos. Lo que pasa que yo tengo muchos años moviendo a la porra de Atlas, de Chivas, de América, de aquí de Guadalajara. Y en los 15 años que tengo, nunca había vivido como lo que viví hoy. Lo que pasa es que había muy poca vigilancia, entonces se salió de control. Nosotros sabemos que esto pues puede detonar en todo esto, pero
esto que vivimos ahí fue algo así como de el crimen organizado. O sea, no eran aficionados de Querétaro. Entonces, bueno, lo que yo viví ahí, y los policías no hacían nada. Oye, platícame rápido, nada más sobre cómo los agredieron porque traen los cristales rotos. Estábamos allí en el estadio de Querétaro, ahí le llaman la jaula, y es donde meten los autobuses de la porra visitante. Y ahí en la jaula fue donde empezaron a llover piedras por todos lados. Y ahí fue donde nos agredieron. En ningún momento nos agredieron afuera del estadio, fue adentro del estadio. Eduardo Muro, Joker, es un fiel seguidor de los zorros. Asegura que la misma autoridad queretana fue quien le permitió el acceso a la porra del equipo local para ingresar al área en la que se encontraba la del Atlas. Menciona que las puertas eran muy gruesas como para que la misma fuerza de las personas las abrieran y que sin duda la policía presente se las abrió. O sea, iban abriendo zona por zona, o sea, y tú veías la manada de un lado. Al principio se empezó a ver la bronca y pues dijimos, bronca, ¿no? Pues común, ¿no? Pero de repente vimos la manada así literal que venía hacia acá y de repente del otro lado y pues todos, ¿qué pedo, no? Pues estábamos en una jaula, prácticamente estábamos en una jaula en las rejas en la zona de visita, arriba hay alambre de púas. Además confirma que quienes comenzaron a enloquecer primero fueron los locales y todo ocurrió muy rápido e inesperadamente. Las puertas, ¿no? De los vestidores, entonces íbamos por el pasillo y pues la neta atrás de nosotros también venía más raza, o sea, venían correteándonos, ¿sí entiendes? Así como de esas películas de terror, de que si no te comen, o sea, literal. Y pues se de cuenta que cuando llegamos y estaba Hernán Tristante en la puerta y pues la neta le empezamos a decir, oye, la neta vienen familias, vienen niños, ¿qué onda? Y pues solo porque venían unos niños ya bien aterrados, o sea, dijo, no, pues dale chance. Y haz de cuenta que dijo eso y nos metimos, ¿no? Nos vamos hacia allá a correr y es cuando le impacta un botellazo a mi hijo en el ojo. Lo tumba. Le digo a mi papá, ya no veo. Sí, me dio miedo. Ahí vamos nosotros. Ahí fue cuando le pega, mira. ¿Ya viste? Por eso el niño se agacha. Y a mí, gracias a Dios, me salvaron unos güeyes de Querétaro. Me subieron a su palco. Parece que traigo, no sé si me fracturaron el brazo los culeros. Es que al parecer los cuicos nos pusieron, güey. Nos cerraron la puerta, no podíamos salir. Y le abrieron las puertas a los güeyes de Querétaro. Y sí, como dice Julio, no había cuicos, cabrón. Yo volteaba para todos lados y no, un puto me pegó, no sé si con manopla, no sé con qué me pegó el culero, pero bendito sea Dios, aparecieron unos ángeles y me subieron a su palco, cabrón. Y sí, un puto me dio un putazo, eran como 10 cabrones que yo nomás de repente los vi enfrente, cabrón, no sé de dónde chingados salieron, por arriba, por abajo, por un lado. Es que estoy seguro que los cuicos les abrieron la puerta, güey, no es posible que en menos de un minuto ya estaban acá con nosotros, cabrón, si estaban hasta del otro lado, güey. No es que ya nos corrieron de Querétaro, no se quedó el güey, el responsable y su esposa, para ir a reconocerlo. Yo me quise regresar cuando nos avisaron que Mendoza estaba muerto, cabrón. Pero los cuicos no me dejaron, nos venían escoltando y por la bocina me decían, chofer, si te regresas es tu responsabilidad, cabrón, vamos sobre de ti, tenemos tus placas, tenemos tus datos, si te regresas es tu pedo, así dijeron, cabrón, en la bocina. Venir a ver un partido de fútbol, güey, del equipo de sus amores, cabrón, va a llegar muerto, no mames, cabrón. Como dice el título, este es el peor día registrado en la historia del fútbol mexicano. Pero, si pasa algo como esto, deberían haber medidas grandes y contundentes, ¿no? Bueno, estas son. Para el Querétaro, el club Gallos Blancos perderá el partido por marcador de 3-0, sanción de 1 año a jugar de puertas cerradas sin importar la sede en donde decida jugar, femenil y fuerzas básicas a puerta cerrada por 1 año, multa de 1.500.000 pesos en sanción, que son $70.000. El grupo de animación está impedido de asistir por 3 años de local y 1 de visitante. Con el fin de evitar cortar procesos de equipos de categorías inferiores desde sub-13 hasta Liga MX femenil, se decidió no desafiliar al Club Querétaro,
pero se determinó lo siguiente. Número 1. Inhabilitar a la actual administración del Club Querétaro, integrada por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde, por 5 años de cualquier dirección, administración con cualquier club afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol. Número 2. Titular original de los derechos tome la administración con la condición que lo ponga a más tardar a finales del 2022. En caso que no sea, Liga MX sea la responsable de asignar el certificado de afiliación. Además de que para toda la liga está prohibido llevar las porras de visitante. Pero, para que pasara esto, significa que no pudo controlar la situación la seguridad del estadio. Bueno, ¿cuánta seguridad había? De acuerdo a las cifras dadas por la Policía Estatal de Querétaro, hubo 358 elementos de seguridad privada, 150 policías municipales, 105 personas en control de acceso y 100 policías estatales. Pocas para la capacidad permitida, ya que por el COVID la capacidad permitida era del 80%, así que el estadio debió tener 27.304 aficionados. Entonces a cada policía le debió tocar aproximadamente 38 personas, pero también entre estas 27.034 personas hay niños y personas de la tercera edad. Pero aún así son muy pocos oficiales para tanta gente, y más teniendo en cuenta los antecedentes de las aficiones. Porque sí, las dos aficiones tenían antecedentes de haberse peleado con otros grupos de animadores, y entre ellos. Por eso este partido es considerado de alto riesgo. El 17 de mayo del 2015, la vuelta de los cuartos de final de Clausura 2015 se enfrentaban en el Estadio Jalisco Atlas contra Guadalajara, el clásico tapatío, donde Marco Fabián salió con el guante en el pie y la tula en la mano porque el inicio del conteo de goles al minuto 5. Después los locales respondían al 7 con gol de Juan Carlos Medina, luego Marco Fabián marcó 2 goles más, al 16 y al 39. Y para el segundo tiempo, Omar Bravo al minuto 54 puso el 4-1, lo que hizo que los aficionados del Atlas se enojaran y se metieran a la cancha para agredir y encarar a sus propios jugadores, lo que hizo que primero detuvieran el partido y después reanudarlo. Se estableció que ninguno de los dos metiera más goles. Pero la porra del Querétaro no se queda atrás. En la jornada 14 de la Apertura 2019, en el Alfonso Lastras se veía en las caras el Atlético de San Luis contra el Querétaro, el clásico de la 57. Al minuto 24, Jair Pereira metía el 0-1 y después, al minuto 42, Luis Romo ponía el segundo. Pero en el minuto 84 el partido se detuvo, por la pelea en las gradas del estadio. Se permitió que la gente bajara a la cancha. Pero con estos antecedentes se puede prever que es un partido de alto riesgo. El problema de un mal planteamiento de seguridad provocó lo que ya vimos. Pero, ¿ya un año en el futuro se cumplieron los objetivos? Bueno, la sanción del estadio se cumplió, ya que el próximo domingo 19 de marzo el Estadio Corregidora reabrirá sus puertas para recibir a los aficionados. El partido de reapertura será Querétaro contra Juárez por la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Dicha reapertura tendrá que llevar una serie de protocolos establecidos por las autoridades locales, así como la instalación de 200 cámaras de seguridad para garantizar el monitoreo de todo lo que ocurra fuera y dentro del recinto, al igual que las demás sanciones. Solo toca esperar, ya que, como les dije, tienen que vender el equipo al término de este torneo, así que hay que esperar quién lo compra y si cambie de sede. Ahora toca preguntarnos, ya que se cumplió un año de la tragedia, ¿qué toca ahora? Para empezar está el Fan ID. El Fan ID se utilizó primero en Europa, para poder tener mayor control de los aficionados y así evitar tragedias. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, anunció el jueves 17 de noviembre de 2022 la implementación de este programa. Es de gran importancia en el fútbol mexicano, ya que será requerido para poder entrar a los estadios. Este documento deberá tenerlo en todo momento para poder ingresar y abandonar cada estadio. Además, tiene varias facilidades sin necesidad de hacer grandes esfuerzos. Para que sea más sencillo, es una tarjeta de acceso la cual debe estar en su versión impresa y en formato digital. La primera se le pedirá a cada persona junto con su entrada adquirida para el partido. Con eso se podrá ingresar al estadio. La electrónica será un registro ante la base de datos de las autoridades correspondientes con la finalidad de tener un registro de todos los aficionados que estarán presentes en el encuentro. El Fan ID se implementará en todos los estadios de la Liga MX a partir del torneo Clausura 2023. Sin embargo, se realizará por etapas. La primera de sensibilización y registro y posteriormente de obligatoriedad para el ingreso de todos los partidos del torneo. Para las ligas de expansión y femenil también se implementará más adelante. Además de esa medida tomada por la liga, nosotros, tanto fanáticos de fútbol como sociedad en general, esto debe dejarnos como reflexión que no deberíamos de golpearnos entre nosotros por cualquier cosa, pero esto es peor cuando es por algo que debe ser divertido y que es un deporte como el fútbol, y que solamente porque alguien tiene una playera que no es de tu equipo, directamente vas a golpearlo hasta dejarlo en el suelo inconsciente. Eso no puede pasar entre personas civilizadas.
Ojalá que esa gente nunca vuelva a ir a un estadio, que solamente va a buscar pelea y saca sus frustraciones de su vida, proyectándolas en violencia a la persona que está a su lado, añadiendo que se envalentonan porque tienen a personas de su mismo equipo con ellos, y además de que varios van a los estadios únicamente a emborracharse con la cerveza. Es otra problemática de nuestro fútbol y causa de esa tragedia. En fin, en mi opinión, como saben, esto es un poco más directo y sin guión y todo eso. Esto, como dije al final, no puede pasar en ningún estadio de fútbol en ninguna parte del mundo. Si creen que esto fue fuerte, en Tailandia fue todavía peor. Aquí les dejo unas imágenes con no sé cuántos muertos, con gente así muerta oficialmente, o sea, cifras oficiales. Aquí les dejo las cifras, con gente herida, con un vehículo, creo que era una ambulancia, en el estadio volcada, incendiándose o ya apagado el incendio, no me acuerdo. Me acuerdo de esas imágenes y digo, ¿cómo puede pasar eso en un estadio de fútbol? Deja tú en México, en Tailandia, en Europa, en Sudamérica, en donde sea. No puede pasar eso. Y esto de la violencia del fútbol no solo es en México, no solo es en Tailandia, ha pasado en todo el mundo. Como por ejemplo en Sudamérica, en la final de la Libertadores de Boca contra River hace unos años, no sé si se acuerdan, que hasta había gente que ponía bengalas amarradas a sus hijos para que no vieran, y para que no lo catearan, y no le quitaran las bengalas. O sea, una se prende y la niña, porque me acuerdo que era una niña del video que salía, la niña se prende fuego, porque se prenden todas, y la niña iba amarrada a eso en la parte del abdomen, o sea, bajo su ropa. Entonces básicamente si prendía una, se prendían todas, y la niña tenía quemaduras pero impresionantes, porque como unos padres pueden anteponer el fútbol, porque eso no es animar un equipo, eso no es bengalas para animar el equipo, no, eso es tal cual violencia. O sea, antepones el fútbol que a tu hijo. ¿Cómo va a hacer eso? ¿En qué cabeza cabe que alguien va a preferir llevar unas bengalas a un partido de fútbol que la seguridad de su hijo? Porque es lo que hacen, y eso no puede pasar. También cómo a la gente se le ocurre golpearse entre ellas, sabiendo que hay niños presentes, gente de la tercera edad presente, o sea, gente que tal cual no hizo nada, nomás está viendo el fútbol tranquilo, lo que debe hacer una persona cuando va a un estadio, ver el partido, y no, o sea, la gente le tocaba golpes cuando ellos ni siquiera tenían esa, tal cual como dicen, velan el entierro. O sea, ellos nomás están viendo el partido, nomás le llegan, avientan cerveza, que avientan cerveza para arriba porque metió gol o algo así. Pues bueno, o sea, la cerveza te moje, pero no pasa a más. O sea, pero eso de que, tal cual, me acuerdo también del partido entre Querétaro y San Luis, una toma donde zafaron, no sé cómo chingados lo hicieron, zafaron un puto bote de basura de metal, o sea, lo zafaron tal cual, que estaba soldado, no sé cómo chingados lo hicieron, y lo aventaron para que bajara durante las gradas. Aquí si encuentro el video se lo pongo, y le pega a una persona. O sea, un pinche bote de basura grande, pesado, pues supongo que de aluminio, pero aún así, que si va agarrando vuelo en lo que baja, te pega, tal vez no te mate, tal vez, dependiendo de dónde te pegue, pero mínimo un chingazo si te metiste. Entonces, como la gente, o sea, cómo zafaron un pinche bote, ni Dios sabe. Zafaban butacas, sillas, y con eso se pegaban, como chingados. También reportes que decía que la policía no los cateaba a la gente del Querétaro, solo a las del Atlas, que hasta le quitaban monedas de 10 pesos. Que en vez de las de Querétaro dicen que hasta entraban con picayuelos. Hay una toma de Fox Sports, o sea, de la televisora, donde enfocan a uno que entró con una navaja y está quitando la red de una portería. Deja tú que se quita la red. ¿Cómo chingados pasa con una puta navaja? ¿Cómo chingados? Pero bueno, también es problema como sociedad. No puede pasar esto en ninguna parte. Esto no puede pasar en ningún sitio. O sea, gente que se pelea por nada. O sea, por un partido de fútbol. ¿Cómo te vas a pelear por un partido de fútbol? Que tu equipo gana, pierde o empate. Yo siempre he ido, y tú y cualquier persona debería ir. No importa a qué equipo le vaya, no participa al Real Madrid o a un pinche equipo de cuarta división. Debe ir que
El fútbol solo tiene 3 resultados: empatar, ganar o perder. Puedes ganar, puedes perder o puedes empatar. Pero no porque esté perdiendo tu equipo vas a golpear al que está al lado más porque de tu equipo. No porque esté ganando se vas a estregar la cara, porque hay que saber ganar y hay que saber perder. Y eso no puede pasar que en un deporte donde se supone que es familiar, se supone que la gente va a distraerse, a relajarse, a divertirse, a apoyar a su equipo, salga en camilla, sin un ojo, una persona perdió un ojo, tal cual. Y eso es las cifras oficiales, ¿no? Gente que no perdió la vida. Extraoficialmente, si se habla de 3 personas, mínimo, yo creo que por las imágenes, una persona sí perdió la vida. Mínimo. Entonces, también es otra cosa. Si se ven las imágenes claramente, ¿por qué el gobierno, por qué quiere ocultar eso? Pasó, que lo digan como tal, que los números sean fríos, para que la gente, no digo que deje de ir a un estadio, porque muy probablemente mucha gente hasta su sustento ir a un estadio, ir a los estadios, no tanto apoyar, sino trabajar. No me refiero o sea, en parte a los youtubers y eso, pero no me refiero sino a la gente que va a vender comida, que va a vender playeras, que va a vender peluches, que va a vender lo que sea con tal de sobrevivir. Eso es lo que se notó mucho en el tema de la pandemia, cuando la gente iba a puerta cerrada. Tal cual esa gente decía, pues yo me dedico a tal cual vender maruchan, vender papitas, vender botana dentro del estadio, fuera del estadio, vender playeras, peluches, banderas. Si la gente no vende, ¿yo cómo voy a sobrevivir? Esa es mi mercancía, y si no se vende en cuestión de comida, se echa a perder y pues perdí dinero. O sea, mucha gente tiene que ir allá por trabajar, ¿no? Eso lo entiendo. Pero a esta gente que va y nomás a pelearse, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo? Pero bueno, tiene que sacar un poco ese enojo que me trae, porque yo, al ser fanático de fútbol, no tolero cómo esa gente va a un estadio a pelearse, a tal cual agredir, y sin medirse en que no solo el país, sino esas imágenes dieron la vuelta al mundo. El mundo lo está viendo y viendo tal cual lo pendejos que son ahí en el estado a pelear. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, un video especial, haciendo una versión renovada del primer guión de este video, usado hace un año. Pero bueno, eso es todo.